Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Luz Mariela Carrasco de Universidad ISEP y me complace presentarles este espacio donde tendremos nuestra masterclass de psicofarmacología. De igual manera, les comento, como les comentaba hace unos momentos, que pueden ir dejándonos sus preguntas en el chat y al final estaremos respondiéndolas. Al igual, si tienen dudas generales, vamos a estarlas atendiendo. Antes de iniciar y de presentar a nuestro experto y al tema, damos la bienvenida a Carolina Araujo, directora de admisiones de Universidad ISEP, quien nos compartirá una información importante sobre nuestra universidad. Bienvenida, Carolina, y adelante. Muchas gracias. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio. Primero, felicitarles por ese compromiso con la preparación, por conocer más. Sabemos que hoy en día la exigencia justamente de prepararnos, sobre todo en el ámbito del área clínica, todo lo que tiene que ver con atención directamente con pues, pacientes o indirectamente de trabajar con alguna persona que necesite o esté requiriendo pues orientación, es pues felicitarles porque implica un alto grado de compromiso. Entonces, sé que todos aquellos que están aquí son profesionales comprometidos, entonces enhorabuena. Sobre todo que esos espacios suman mucho, enriquecen también tener la oportunidad ahora sí de compartir con expertos que nos puedan ampliar este conocimiento o percepción que tenemos del mismo. Entonces, pues felicitarles y también hacerles una invitación a conocer un poco más acerca de la Universidad ISEP en el próximo evento que tendremos en Puertas Abiertas, donde conocerán más a detalle de todo el acompañamiento que pueden llegar a obtener una vez que pues conozcan y sean partes como alumnos de Universidad ISEP. Adicional a esto, pues recordarles que pueden obtener una certificación de esta masterclass, que van a ver al final un link donde pueden registrarse, cubrir una cuota simbólica del mismo y pues tener esta parte de reconocimiento que sabemos que es de suma importancia. Por último, me gustaría, si hay alguno de los en este momento de los participantes que esté interesado en conocer mucho más allá de este tema y otros más que abordamos en nuestra formación de psicología clínica y de la salud, vemos la parte de psicofarmacología, desde los antipsicóticos, la estabilidad los estabilizadores del ánimo, trastornos de déficit de atención, entre otros, pues brindamos esta parte de especialización. Pueden dejar sus datos y con mucho gusto les apoyamos con una sesión personalizada para darles a conocer los beneficios que tendríamos para nuestro próximo ciclo escolar. Muchas gracias, Yadisma. De igual manera, cuando tengan dudas, vamos a estarlas respondiendo al final. De nueva cuenta, me presento, yo soy Luz Mariela para los que van entrando. Carolina nos estuvo compartiendo una información importante de la universidad y bueno, continuando, vamos a presentar a nuestro ponente. Él es Jason Palacios, quien cuenta con máster en neuropsicología clínica y especialización en evaluación y diagnóstico neuropsicológico. Bienvenido, Jason, y adelante. Buenas tardes para todos, todas. Un gran abrazo a todo el equipo de ISEP y a las personas que ya se conectan, personas que ya quizás hacen parte de estas excelentes formaciones de ISEP, a las personas que quizás están conociendo un poco más de ISEP. Pues un gran abrazo. Mi nombre es Jason Palacios. Bueno, soy psicólogo, soy de Colombia, especialista en evaluación y diagnóstico, con una maestría en neuropsicología, una especialización en terapias alternativas y bueno, ya un buen tiempo en esa labor como clínico y director científico en ese trabajo interdisciplinar con neurólogos, psiquiatras, pediatras y otros grupos de profesionales de la salud. En ese sentido, pues es una charla muy corta, pero que espero les pueda gustar, les pueda atraer en este tema. Bien, entonces me va a permitir proyectar un poco algunos elementos visuales que quizás nos van a ayudar en este tema. Siéntase en libertad de preguntar, de contribuir,
de dar sus opiniones, porque quizás lo más enriquecedor en un estudio de maestría siempre es lo que cada uno de nosotros pueda aportar desde sus líneas de acción. Entonces, nuevamente para mí es todo un gusto poderlos saludar. Hay algunas personas que aquí ya tienen su cámara encendida. Qué gusto saludarlos. Un abrazo muy, muy fraterno y qué rico que podamos sacar pues una horita, porque realmente no es mucho tiempo, pero que saquemos una horita para seguir apasionándonos por esto que nos gusta. Entonces, de verdad, qué rico poder compartir con ustedes. Nuevamente un gran, gran abrazo. Qué rico que puedan conocer esta oferta educativa de ISEP, y que bueno, que podamos seguir compartiendo y disminuyendo las brechas que a veces nos separan, pero que la tecnología definitivamente nos ayuda. Entonces, bueno, qué rico. Entonces, bueno, vamos a empezar. Espero que me escuchen bien a lo largo de la charla, y que pues puedan ver la imagen que pretendo proyectar. Bien, entonces, permítanme un segundo y ya aquí está cargando eh, nuestra presentación. Bueno, muy bien. Pues la charla que vamos a hablar, o de la que vamos a hacer parte hoy, pues tiene varios componentes, ¿no? Bueno, antes de seguir hablando, me confirman de pronto con un gestico ahí en la cámara, si ya pueden ver la presentación, una encendidita de audio. Excelente, muchas gracias para todos, qué rico poderlos saludar. Bueno, muy bien. Un tema como la psicofarmacología, fíjense que nos ayuda a orientarnos desde distintas perspectivas. Yo creo que este es un tema bastante amplio, si ustedes lo analizan, que claramente es todo un océano, ¿no? Es todo un océano de conocimientos, porque eh, vamos a hablar de varios temas, ¿no? Vamos a hablar de psicofarmacología, es decir, vamos a hablar de farmacología, claramente vamos a hablar de cerebro, ¿cierto? Vamos a hablar necesariamente de salud mental, pero también vamos a hablar de qué opinamos del uso de los medicamentos en el tratamiento de las patologías de la salud mental, ¿no? Que también es un dilema muy importante de abordar. Bien, entonces, sin más, pues vamos a empezar. Bien, miren que casi que siempre que doy estas charlas tengo que citar a este gran maestro, ¿no? Albert Einstein. Y es que él dice esta frase que a mí me gusta mucho: es triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. No sé ustedes qué opinan. No puedo dar muchas palabras hoy porque pues el tiempo es cortico, pero quizás ustedes cada uno puede reflexionar, ¿no? Y es que aplica para todo, ¿no? Es una frase que definitivamente aplica para todo y aplica para este tema. Entonces, los prejuicios que tenemos frente al uso de medicamentos, y en esta sociedad los prejuicios que aún tenemos, ¿cierto? De asistir a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿no? Y es que nosotros mismos, como profesionales de la salud eh, mental, ¿cierto? Todavía tenemos nuestras reservas cuando le sugerimos a algunos pacientes o usuarios asistir o no a un psiquiatra, en el caso de los psicólogos, en el caso de los terapeutas, ¿no? Porque nuestros pacientes nos dicen, ¿será que esto ya es de psiquiatría? O incluso dicen, no, es que yo vine al psicólogo para no ir al psiquiatra. Y a veces nosotros incluso decimos como, oiga, sí, tiene toda la razón, es que primero hay que atenderse desde psicología, y también de cierta manera seguimos ampliando esa brecha de la salud mental. Entonces también quiero hacer un llamado a la reflexión en que cada profesional tiene una competencia, ¿vale? Cada profesional pues tiene un alcance que le da su formación, y en ese sentido, seguramente como psicólogos, psicólogas, terapeutas, vamos a intervenir en ciertas situaciones, pero definitivamente, y como lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, seguramente van a haber momentos que desde la perspectiva médica se va a hacer útil una ayuda, ¿no? Es decir, cómo nosotros garantizar, y comienzo a abordar temas generales, a un paciente, por ejemplo, con diagnóstico de Alzheimer, ¿cierto? Decirle que solamente con estimulación cognitiva va a mejorar, ¿cierto? Si bien es cierto, hay medicamentos, no hay un medicamento que cure el Alzheimer,
pero definitivamente sí hay medicamentos como la ribastigmina, otro tipo de medicamentos que ayudan, ¿cierto?, a que esa recaptación, ¿cierto?, de ciertos neurotransmisores del cerebro, pues no afecte evolutivamente la enfermedad, ¿cierto? O qué hacer cuando un paciente de alguna manera siente o tiene depresiones que son bastante complejas, ¿cierto? Que se ha demostrado que definitivamente por más elementos psicoterapéuticos no podemos influenciar en ciertos síntomas fisiológicos. Entonces, definitivamente necesitamos de un trabajo interdisciplinar. Y es que definitivamente lo mejor, y si nuestros sistemas de salud fueran efectivos, lo mejor sería trabajar siempre de manera interdisciplinar, ¿cierto? Cada uno desde su punto de vista, de su enfoque, pero eso tampoco pasa, ¿cierto? Es decir, también muchas veces nos toca el paciente que escasamente llegó a nosotros como psicólogo y tiene por allá una cita a los 7 meses, 8 meses con un psiquiatra. Entonces es un dilema, ¿no? Entonces mi invitación de esta primera parte es rompamos un poquito esas barreras que tenemos, ¿sí? Aperturémonos científicamente frente a la labor que tenemos como psicólogos y como profesionales de la salud en medicina. Ahora, el uso o no, y por eso estoy hablando de los prejuicios de medicamentos, parte de un principio, y es que si un profesional de la salud eh, invita a un paciente a tomar cierto tipo de medicamento, hay que entender principios de la farmacología, ¿no? Y es que los tratamientos son individualizados y es que todo tipo de fármaco o el fármaco que a la persona le proporcionen buscará su efecto, ¿cierto? Y claramente se busca un efecto positivo, ¿sí? Ahora, si en efecto el paciente o la persona o el usuario del medicamento nota que hay unos efectos adversos, pues inmediatamente seguramente habrá que eh, advertir de ello, ¿sí? Si no somos médicos, no podemos dar un medicamento, claramente, eso debe ser absolutamente claro. No podemos sugerir, porque se encuentra hoy en día con distintos profesionales no médicos que comienzan a sugerir ciertos medicamentos, ¿no? O a decirle al paciente que baje la dosis de un medicamento o que incluso lo suspenda, ¿sí? Es un problema bastante grave, muy, muy grave. Nosotros somos en cierto grado profesionales que contribuimos al bienestar de la persona y si tenemos una manera de un diálogo interdisciplinar, seguramente le podemos decir a un psiquiatra, el paciente ya no tiene actividad alucinatoria, el paciente ha mejorado sus síntomas relacionados con el estado de ánimo, pero no le podemos decir a un paciente, no, elimina este medicamento porque es que tú no lo necesitas. Y es que a veces nos llegan pacientes que llevan 5, 6 años, 7 años y que claramente vienen con un medicamento y los pacientes dicen, no, pero es que yo siento que el medicamento no me hace nada. Claro, pero pregúntese cómo estaba hace 5 años, ¿cierto? Pregúntese cómo estaban hace 5 años y pregúntese qué puede pasar si se suspende el medicamento de manera arbitraria. Entonces, así como se inicia, así se debe finalizar, ¿cierto? Entonces, lo mejor que podemos hacer en esos casos es consulta con tu médico. Claro, si necesitas un informe de los hallazgos que tenemos como en el caso, pues lo podemos hacer. Bien, entonces esto es un poco para que nosotros seamos bien sensatos en las decisiones que tomamos con nuestros pacientes y que rompamos mitos, ¿sí? Porque es que ir al psicólogo o al psiquiatra debería ser algo que definitivamente fuera ya cultural, ¿cierto? O sea, definitivamente debería ser algo cultural, debería ser algo que estuviera en el ADN de las personas, pero también depende de nosotros no generar esta barrera. Bien, entonces, les decía que la psicofarmacología es todo un océano porque es que si definitivamente supiéramos todo el cerebro, pues yo creo que ya se hubiera acabado muchos problemas, ¿no? Si ya supiéramos todo el cerebro, pues creo que ya habríamos resuelto muchos temas, ¿no? Porque definitivamente hay muchas enfermedades de origen cerebral, ¿no? La parálisis cerebral, las demencias, ¿cierto? O sea, si supiéramos todo el cerebro, ya no habría nada que hacer. Entonces, abordar este tema de la psicofarmacología, pues, invita a una serie de profundizaciones que serán las que en efecto yo les voy a sugerir. Yo les diría a ustedes, queremos saber de psicofarmacología, retomemos temas de cerebro. ¿Qué tenemos que retomar de cerebro? Pues evidentemente lo que es uno y principalmente la parte biomolecular
y específicamente lo que implica la comunicación neuronal, ¿cierto? La comunicación celular de nuestro sistema nervioso. Es bastante clave que lo podamos tener claro, porque finalmente los medicamentos actúan sobre un órgano diana, ¿no? Y si ustedes me permiten recordarles, esa palabra diana traduce objetivo, ¿no? Esa palabra diana traduce objetivo, ¿no? Entonces, el órgano diana bajo el que pretenden trabajar los medicamentos, pues ustedes supondrán cuál es, ¿no? Y es el cerebro, ¿no? O sea, nuestro órgano diana es el cerebro. Y entonces uno se pregunta, cómo un medicamento, ¿cierto? Puede llegar al cerebro y surgir o generar un efecto, ¿no? Y claramente que ese efecto busque, ¿cierto? Generar una calidad de vida o disminuir sintomatología de un paciente que acude por un tema de salud mental. Entonces, este es uno de los primeros elementos, ¿no? Que quiero también que lo tengan en cuenta para sus estudios frente a este tema. Vuelvo y digo, claramente es una hora en donde espero abarcar varios temas y espero me entiendan que es un tema tan interesante que seguramente iré tocando temas para generar expectativas en ustedes. Bien, entonces, cuando nosotros nos preguntamos cómo las drogas afectan la función celular en el sistema nervioso, es una pregunta muy grande, ¿no? Porque cómo, si yo voy a tomar un medicamento, ¿cierto? Una sertralina, ¿cierto? Si yo voy a tomar algún tipo de benzodiazepina, ¿qué explica, ¿cierto? Ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas que se usan mucho en cuadros de ansiedad, ¿cierto? ¿Qué explica que la benzodiazepina pueda generar una afectación, ojo aquí desde lo molecular, en mis neuronas que haga que la hiperactivación que se está generando no aumente síntomas fisiológicos, ¿no? Síntomas fisiológicos de la ansiedad como bradicardia, taquicardia, hipotensión, hipertensión, respuestas galvánicas, ¿cierto? Que muchas veces son síntomas claros y específicos de malestar que presentan pacientes con ansiedad generalizada, ataques de pánico y demás, ¿no? Entonces, uno dice, el medicamento llegará a actuar sobre esa parte molecular, pero también cómo se pretende que se dé esa relación entre los medicamentos o otro tipo de sustancias, ¿cierto? Que incidan en la parte conductual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí en esta primera parte? ¿Cómo o cuál es esa relación entre las drogas y el cerebro, ¿no? O sea, entre los medicamentos y el cerebro o entre las sustancias químicas y el cerebro. Bien, entonces ese es un elemento muy importante. Vale, es imposible no hablar de un poquito de historia, ¿no? Entonces, claramente, el tema de la farmacología, pues, nos invita a ver desde cuándo se comenzó a hablar del tema. Bien, entonces, hablemos un poquito y rápidamente del tema de la historia, ¿no? Claramente, la mayoría de los medicamentos son de origen animal, vegetal, y claramente, pues, tienen unos orígenes ancestrales y demás, ¿sí? Y es que definitivamente a lo largo de la historia, ¿cierto? Hemos intentado tratar ciertos síntomas y todavía ocurre lo mismo, porque fíjense que tenemos un dolor de cabeza, tenemos migraña y de inmediato nosotros mismos nos automedicamos, ¿no? E incluso fíjense que la neurociencia habla de una hipótesis de la automedicación que no solo explica el por qué el ser humano ha intentado buscar medios para tratarse, sino es una hipótesis muy fuerte desde las neurociencias para abordar o explicar el porqué del consumo de las sustancias psicoactivas, ¿no? Y tampoco me voy a ir tan lejos porque, o si no, nos vamos a un tema inmenso que son las adicciones, ¿no? Los trastornos de la conducta adictiva. Porque fíjense que esta hipótesis de la automedicación parte de ese principio de que la persona que no podía dormir, por ejemplo, decía, ah, bueno, no puedo dormir, entonces tengo que consumir marihuana, ¿cierto? Entonces voy a consumir marihuana porque la marihuana me va a generar sueño. Y resulta que por allá en el cerebro, si ustedes lo recuerdan bien, había algo que se llama, o hay algo, que a veces nos falla, pero existe y se llama el sistema de recompensa, ¿no? En una estructura por ahí que se llama el núcleo accumbens. Y es que esa estructura del cerebro detectaba qué situaciones nos generaban recompensa y qué situaciones nos generaban castigo. Pero ese sistema de recompensa era tan potente o es tan potente que le envía señales a todo nuestro cuerpo
diciéndole, esto que acabas de hacer o que acabas de consumir te generó bienestar. ¿Qué tipo de bienestar? Depende, ¿no? Depende. Puede ser un bienestar conductual, puede ser un bienestar físico, ¿cierto? Puede ser alivianar ciertos síntomas. Entonces, fíjense que históricamente, pues siempre se ha buscado de alguna manera tratar cierto tipo de situaciones que no son sencillas. Ahora, ustedes estarán preguntando qué tipo de medicamentos fueron los primeros. Pues fíjense que este concepto que sigue siendo actual fue uno de los primeros elementos que se abordó históricamente, ¿no? Y era la purga, ¿no? Y es que seguramente todos hemos escuchado de ese tema, de la purga, ¿no? Y es que a veces sentimos como cierto tipo de malestar físico y demás, y decimos tenemos que purgarnos, ¿no? Y miren que desde ahí empezó todo esto. Y estas purgas, pues básicamente eran cierto tipo de extractos de plantas que le generaban a las personas vómito porque se suponía que tenía que salir algo. Y fíjense que esto no es tan nuevo del todo, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, anteriormente incluso se hablaba de la trepanación, ¿no? Entonces, el punto era que algo tenía que salir. Y cuando hacíamos trepanación, básicamente decíamos que habían causas muy ajenas a la ciencia, que eran las que enfermaban a las personas y sobre todo en la salud mental. Entonces se hablaba de los espíritus, ¿no? Entonces si yo estaba enfermo, tenía que abrir cierto espacio en el cráneo de la persona para que los espíritus salieran por ahí. Entonces fíjense que este tema de los medicamentos en una primera instancia también empezaron por ahí, ¿no? Y pues ya en Grecia, pues obviamente hay otro tipo de medicamentos, ¿cierto? Que se basaban en prácticamente en lo mismo, ¿no? Diuréticos, vomitivos, purgantes, que básicamente lo que hacían era evidentemente tratar de generar una salida de cierto tipo de elementos tóxicos del organismo. Bien, voy avanzando acá. Ya pues hablaban en Grecia, ¿no? De Hipócrates, padre de la medicina, y pues ya se comenzaba a hablar un poquito más de la salud mental, ¿no? Acuérdense en Hipócrates todos sus hallazgos, avances, escritos y demás, ¿no? Eh, en últimas, en esta primera etapa, los medicamentos buscaban que se expulsaran, ¿cierto? La sustancia que aparentemente le estaba haciendo daño al ser humano. Aterricemos esto un poquito a la salud mental. Hablemos de los primeros momentos, porque es que el tema de la psicofarmacología no es muy antiguo. O sea, realmente el tema de la psicofarmacología podría decirse que incluso es reciente, ¿cierto? Y fíjense que antes del siglo XIX se comenzó a explorar en una serie de sustancias, ¿no? Bromuros, hidrato de coral, iosina, que lo que trataban era de sedar y calmar al paciente. ¿Y qué pasaba en este siglo XIX? Que los pacientes llegaban, por ejemplo, con cuadros de agitación, episodios graves de ansiedad, y lo que se buscaba era calmar y sedar, ¿cierto? O sea, fíjense que, ¿qué se estaba tratando en esta época? Todavía se estaba tratando el síntoma, ¿cierto? Entonces el paciente llegaba agitado, ¿qué teníamos que hacer? Calmarlo, ¿sí? Ahora, todos los efectos secundarios habidos y por haber en este tema, pues ustedes los imaginarán, ¿no? O sea, efectos, pues básicamente que afectaban, ¿cierto? La salud mental general de la persona, su rendimiento laboral y demás. Pero pues ahí se comenzaron a explorar cierto tipo de sustancias, ¿no? Y demás. Ya hacia el siglo XX, pues aparecen los barbitúricos, ¿cierto? Que pues evidentemente son compuestos químicos que inciden o son la base, ¿cierto? De gran parte de los medicamentos actuales incluso, ¿cierto? Y pues se comienza toda una época de ensayo y error, porque hay que aceptarlo y hay que reconocerlo. Y quizás fue una época compleja en donde pues la salud mental, la psiquiatría pierde bastante credibilidad porque pues sencillamente se daban cierto tipo de medicamentos, ¿sí? Pero pues no se podía reconocer una causa, no se podía reconocer en sí que se estaba tratando y demás. Entonces, pues lo mismo, estos barbitúricos para esta época del siglo XX, fíjense que pues intentaban sedar y calmar, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues que los pacientes llegaban agitados con brotes psicóticos y pues evidentemente se buscaba estabilizar orgánicamente esta situación. Recordar a todos y todas
que nosotros bajo ninguna circunstancia podemos atender pues un paciente en episodio psicótico, ¿no? O sea, es decir, en una primera instancia. Quiere decir esto que yo no podría llegar y recibir o recepcionar un paciente que está en un episodio psicótico y ofrecerle una primera atención. Yo seguramente, si estoy en un sitio de salud mental, sugiero rápidamente una atención médica porque gran parte de los episodios psicóticos suelen tener una causa o una etiología orgánica, como cuál, una infección urinaria, ¿cierto? Alguna intoxicación que claramente nosotros no podemos tratar, ¿sí? Ahora, si ya el paciente sigue en el episodio psicótico, ya está siendo tratado farmacológicamente y somos parte del equipo interdisciplinar, recordar que lo que tenemos que hacer es trabajar sobre las ideas, por ejemplo, ideas delirantes, trabajar sobre las ideas irracionales que está teniendo ese paciente, ¿cierto? E ir de alguna manera generando aproximaciones conductuales a que la persona siga o vuelva a estar orientada en tiempo, espacio y persona, ¿no? Pero fíjense que para esta época esto era lo que pasaba, ¿no? Entonces, para esta época era lo que pasaba. Ahora, ¿qué hacían con estos barbitúricos también para esta época? Pues que, por ejemplo, recuerden que estábamos en épocas también saliendo de guerras y demás. Entonces, los soldados, sí, que hay que decirlo así, fueron grandes contribuyentes a la salud mental, no solamente desde la perspectiva de la psicología clínica, sino la neurología, ¿no? Ustedes recordarán que gran parte de los hallazgos de la neurología se los debemos a los soldados, ¿sí? Y esto hay que decirlo, ¿no? Porque es que el soldado que estaba en la guerra recibía una herida por un proyectil, ¿cierto? Y no moría necesariamente, sino que se le afectaban áreas de su cerebro, ¿no? El área de Broca, el área de Wernicke, o áreas específicas de la memoria, el lenguaje expresivo o comprensivo. Entonces los soldados contribuyeron en gran medida. Entonces, ¿qué pasaba? Que estos soldados llegaban con cuadros de lo que hoy seguramente identificamos con un estrés postraumático, ¿cierto? Con toda su sintomatología, ¿no? Física, fisiológica, cognitiva, social, o sea, todo el cuadro de estrés postraumático. ¿Y qué ocurría? Pues que al paciente se le trataba igual de sedar, calmar sintomatológicamente, pero ¿qué pasaba con la causa, no? ¿Qué pasaba con lo que originaba esto? Fíjense que fue una época difícil porque de alguna manera no se trataba la causa, ¿no? Entonces, pues, en efecto, pues el paciente principalmente tenía efectos secundarios, pues como la somnolencia, ¿no? Entonces ya el paciente pasaba al otro extremo. Y eso también incluso, fíjense que no es tan lejano a lo que pasa actualmente. Gran parte de los pacientes que llegan a las alas de salud mental, a instituciones de paso, pues, ¿qué pasa? No le podemos tratar cierto tipo de sintomatología. Entonces, ¿qué decimos? Nada, démosle el medicamento, ¿cierto? Y ahí es cuando nosotros como psicólogos o profesionales en general de la salud también tenemos que hablar, porque en efecto las familias y en general los profesionales sanitarios se acostumbran a que el paciente esté quietico, ¿no? Eso es como cuando nos toca trabajar en los colegios. ¿A cuál alumno preferimos? Al juicioso, al que no hace nada, ¿cierto? Y debería ser al contrario, ¿no? O sea, si ustedes lo piensan, ¿a quién deberíamos preferir? ¿A quién es el que hay que trabajar? Al indisciplinado, al niño con TDAH, o sea, con ellos son los que tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que la salud mental en las instituciones se vuelve algo como, si el paciente está quietico, dejémoslo quietico, ojalá no pase nada, ¿cierto? Y entonces, ¿dónde queda nuestra labor, ¿cierto? Vuelvo al mismo dilema. Nosotros no necesariamente no suspendemos ningún medicamento, evidentemente hacemos nuestro informe, pero sí tenemos que tener claro que los medicamentos, en este caso, barbitúricos, ¿cierto? Benzodiazepinas, ¿cierto? A mediano y largo plazo tienen una incidencia muy importante sobre los procesos cognitivos. Lo primero que observamos en estos pacientes es una lentificación o una afectación de la velocidad de procesamiento. Posterior a ello, ¿qué siguen? Pues díganmelo ustedes, atención, memoria, lenguaje. Entonces, cuando vemos un paciente que de pronto sí tenía sus episodios de agitación, pero ya no responde, por ejemplo, a cosas que sabía hacer, ya entonces le decimos, haz una operación matemática, lee o escribe y ya no lo sabe hacer. Entonces, preferimos sacrificar la parte cognitiva del paciente, pero con tal de que esté quietico. No es que está quietico, después quién se lo aguanta. Y es que se los digo por experiencia, soy una persona que lleva 10 años trabajando día y noche con pacientes de salud mental, ¿cierto? De todo tipo, enfermedades neurodegenerativas,
trastornos graves de la salud mental. Y siempre hay algo que hacer, créanme, siempre hay algo que hacer. Y es que si nosotros perdemos esa noción de que siempre hay algo que hacer, estamos perdiendo la llama de lo que nos gusta, ¿cierto? Estamos perdiendo esa inquietud bonita que tenemos como psicólogos, psicólogas. O sea, y sí les hago un llamado a que no perdamos esto, porque es que entramos en la rutina, ¿sí? Entramos en el modelo médico. Y yo claramente respeto a todos los colegas médicos, pero es que el médico no se va a poner a ir a hacerle terapia al paciente con esquizofrenia. No, o sea, ellos no lo hacen. Ellos realmente, seguramente en el momento de consulta, cada 3 meses, cada 4 meses, pero ¿a quiénes les toca hacer la labor? A nosotros, psicólogos, terapeutas ocupacionales, terapeutas de lenguaje. A nosotros nos toca hacer esta labor. Y si nosotros entramos en el modelo médico, ¿qué hacemos? Decimos, sí, no, desde que esté tranquilo no pasa nada. Entonces, lo que tendríamos que hacer es aprovechar esos momentos de agitación y demás para seguramente hacer otro tipo de intervenciones, experimentar sobre algunas técnicas y demás. Entonces, ojo con esto porque también hay que entender la relación entre el medicamento y la parte de los procesos cognitivos. Tener en cuenta que en gran parte de las enfermedades de salud mental de corte clínico, neurológico, el deterioro cognitivo es un indicador de deterioro en general de la enfermedad. O sea, siempre que haya deterioro cognitivo, se está generando un deterioro muy grave de la enfermedad, ¿cierto? O sea, está aumentando la enfermedad, está pasando a otro tema, a otro tema. Entonces, por eso hay que ser cuidadosos con esto. Bien, vale. Entonces, digamos que, como les decía, este tema de la psicofarmacología claramente nos invita a conocer aspectos fisiológicos y cerebrales en general de pues, los seres humanos, ¿cierto? Porque es que la pregunta que uno se hace es cómo un medicamento llega al cuerpo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las vías de administración del medicamento, ¿no? O sea, porque hay distintos tipos de vías y cada vía en cierto grado puede ser más o menos efectivo que la otra, ¿no? Entonces, ¿cómo el medicamento llega al cuerpo? La pregunta es, ¿cómo puede producir un cambio y cómo, de alguna manera, puede disminuir un síntoma claramente para generar o para mejorar la calidad de vida del paciente? Entonces, aquí yo les hago una recomendación, ¿cierto? ¿Cuál sería mi recomendación? Para que estos temas, pues, ojalá ustedes los sigan profundizando, y es entender dos conceptos básicos que se dan en la psicofarmacología. ¿Cuáles son estos conceptos que no podemos olvidar? Uno, la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿vale? Farmacocinética y farmacodinámica. Porque esta pregunta anterior que acabo de generar, ¿cierto? Nos dice lo siguiente. Uno, en términos de la farmacodinámica, es qué le hace el cuerpo al medicamento, ¿cierto? La farmacocinética responde a qué le hace el cuerpo al medicamento y la farmacodinámica es qué le hace el medicamento al cuerpo. Y fíjense que son dos cosas muy diferentes, son dos campos de acción muy diferentes, porque la farmacocinética es el estudio de los procesos que determinan la concentración de un medicamento en un sitio de acción, y la farmacodinámica es el estudio de los procesos bioquímicos y fisiológicos de los medicamentos, los mecanismos de acción y la relación entre concentración y efecto o dosis, ¿no? O sea, que es cuando decimos qué dosis es la que se le tiene que dar a un paciente. Este es todo un universo, esto es todo un universo. Yo me siento un poco culpable, se los confieso, se los confieso aquí en cámaras, porque siento que les estoy botando una bomba, ¿cierto? Les estoy diciendo, miren ustedes qué hacen, y me da un poco de pena, pero se los aseguro que si la vida nos une en este sentido académico, en algún momento intentaré aportarles lo que yo más pueda, porque así me siento, ¿no? Farmacocinética y farmacodinámica, y pasemos la diapositiva, pero es que es todo un terreno, ¿no? Es todo un terreno. Y yo también les digo, no es que tengamos que saber de todo, no, pero mínimamente si nos preguntan, incluso nuestros pacientes a nivel de psicoeducación, por lo menos sí tendríamos que darles explicaciones de por qué las dosis, por qué una dosis, por qué se va aumentando, porque a veces los pacientes nos dicen, doctor, doctora, ¿será que yo puedo ya ir dejando el medicamento? Entonces hay psicólogos, y digo porque pues me duele hablar de mi profesión, pero hay psicólogos que
de repente dicen como, sí, no, quítelo ya. O sea, un paciente que está tomando, por ejemplo, quetiapina de 100 o de 200 miligramos, ¿cierto? Y lleva 6 meses con una dosis. Para los conocedores, los que están un poquito aproximados a estos temas, la quetiapina es un medicamento con múltiples usos, se usa como antipsicótico, se usa para dormir, pero pues una dosis de 200 miligramos es una dosis altísima, ¿cierto? Entonces, si a mí mi paciente me dice, es que tomo 200 miligramos de quetiapina y yo quiero ya como dejarlo, yo he visto casos de profesionales de la salud mental que le dicen, sí, no, tranquilo, déjalo que eso no pasa nada, ¿cierto? Y yo digo, Dios mío, ¿qué pasa con estos cursos de farmacodinámica y farmacocinética, no? O sea, creo que para todos es claro que hay abstinencia rápidamente y que el cuerpo de inmediato reacciona al suprimir evidentemente el uso de la sustancia. Y es que pasa con todo. Si queremos hacer esto, hagamos un ejercicio nosotros mismos y es quitémonos el azúcar. Si nosotros somos consumidores de azúcar de uno u otro tipo en harinas, entonces quitémonos el azúcar porque como aquí deberíamos saber todos que el azúcar es más adictiva incluso que la cocaína, ¿cierto? Somos más adictos al azúcar que a la cocaína. Entonces, fíjense que si usted se quita el azúcar, usted dice, voy a iniciar una dieta drástica, ¿no? En estas épocas modernas de las dietas, entonces yo me voy a quitar el azúcar. Usted a los 3 días está diciendo inconscientemente, y perdónenme, uso ese término, eh, usted está diciendo, oiga, tengo ganas de un heladito. Oiga, tengo ganas de un chocolate, ¿cierto? A los 3 o 4 días. ¿Y eso cómo se llama, mis queridos amigos? Abstinencia, ¿cierto? Abstinencia. Y fíjense que nos llega el mensaje, y es que es difícil las dietas, si ustedes se ponen a pensar, es bien complejo ese tema de las dietas. Entonces, pasa exactamente con los medicamentos. Entonces, ojo porque el paciente tiene que hacerse unos estudios. Al paciente cuando le comenzaron a dar un medicamento le hicieron estudios y depende de la parte etaria donde esté la persona. Si estamos con adultos mayores, claro, al paciente le tienen que hacer estudios porque eso no es darle quetiapina porque sí, sino que se tuvo que revisar cómo está su sistema hepático, sus riñones, porque a 5 años o a 6 años, un medicamento como la quetiapina afecta a los riñones, ¿no? Y eso es bastante grave en general para toda la población, pero para pacientes polimedicados, como los adultos mayores, personas de más de 65, 70 años, pues es grave. Entonces, fíjense que esto sigue insistiendo en ojo con el trabajo interdisciplinar. No nos las demos de sabios, podemos identificar ciertos conceptos, pero expliquémosle a la persona, mire, hay unos efectos que su medicamento le viene haciendo a su cuerpo, que no solamente están concentrados en el dolor de cabeza, en la memoria, en la depresión, sino que han generado toda una dinámica en su cuerpo. Porque es que así como el paciente llega y dice, el primer día es que el medicamento me dio dolor de cabeza, náuseas, vómito, diarrea, va a pasar lo mismo cuando se le suspenda. El paciente va a entrar en una crisis de abstinencia grave. Entonces, queridos compañeros que abordan los temas de salud mental, ojo con esas recomendaciones que pueden ser nocivas. Bien, bien. Ahora, ¿a qué tendríamos que llegar nosotros? Pues claro, a un modelo integral de atención en salud mental, ¿no? Un modelo que aborde la perspectiva social, la perspectiva psicológica, la perspectiva biológica, ¿no? Eso es a lo que tenemos que llegar, ¿cierto? Y ahí es cuando nosotros identificamos qué es, ¿cierto? Lo que nosotros podemos hacer o en qué es que tenemos que abordar, ¿no? Entonces, estos modelos, pues evidentemente, seguramente van a ayudar a que nosotros generemos intervenciones más eficaces, ¿no? Porque fíjense que eh, a veces a nosotros como profesionales de la salud se nos enseña muchos temas, neurología, biología, neuroanatomía, y lo dejamos por ahí en el olvido, ¿no? Entonces se nos olvida la respuesta fisiológica del estrés, de la ansiedad, de la depresión, se nos olvida. Y y miren que es que la gran mayoría de los pacientes que derivan en psiquiatría son personas que están yendo necesariamente porque no logran soportar los síntomas físicos, ¿cierto? Entonces yo no logro soportar el mareo que me da cuando tengo ansiedad, la pérdida del equilibrio, ¿cierto? No logro soportar que sudo en exceso ante situaciones estresantes, ¿cierto? Y aquí todos, e incluso los médicos, saben que
esto es derivado, ¿cierto? Si bien es cierto, pueden haber situaciones orgánicas, hormonales y demás, esto es derivado de una situación específica de la salud mental, ¿cierto? Si yo trato la causa mental de esto, seguramente la causa fisiológica se va a reducir, ¿sí? Pero tenemos que comprender cuáles son esos mecanismos biológicos que tienen las enfermedades, ¿sí? Ahora, esos mecanismos biológicos los podemos abordar desde las perspectivas fisiológicas, ¿no? Pues hay técnicas de intervención, neurofeedback, biofeedback, técnicas de relajación y demás. Ya la otra parte, en términos de la biología molecular, ¿cierto? Seguramente, pues va a ser contrarrestada con medicamentos, ¿no? Por ejemplo, los IRS o los inhibidores de recaptación de serotonina, que ayudan en temas como la depresión, ¿no? Pues seguramente si un paciente tiene una dificultad en cierto tipo de neurotransmisor, ¿cierto? En el caso de la serotonina, es claro que todos debemos identificar que serotonina está relacionado con estado de ánimo, motivación y demás. Pues esos son temas que no podemos desconocer y deberíamos abordar desde una perspectiva integral, ¿no? Entonces, pues es importante tener eso en cuenta. Ahora, ¿qué decir de la perspectiva social, no? Pues en general, hablar de la perspectiva social, pues es muy importante, ¿no? Porque entonces a mí llega la persona y me dice, uy, estoy tomando ácido valproico, ¿cierto? Uy, estoy tomando X o Y medicamento. Y por allá no falta el que se averigüe, uy, ese medicamento, porque el Internet, ¿no? El Internet lo tiene todo el mundo. No, ese medicamento es para la esquizofrenia. Entonces yo fui allá a la empresa y dije que estaba tomando este medicamento. No, entonces no se le acerque, no se le acerque porque tiene esquizofrenia. Entonces fíjese cómo debemos también capacitar a la sociedad de dos cosas. Uno, de que si están en un tratamiento, debe ser un tema individual, eh, respetuoso, ¿cierto? Pero también acostumbrar a la gente a agotar instancias, ¿no? O sea, no es como que yo llego a la consulta y ya, denme un medicamento, porque solo por nombrar países, ejemplo en Estados Unidos, hace poco tuve un caso de una persona que llegó a consulta con un psiquiatra y de una le dijo, no, es que yo necesito que usted me dé un medicamento, punto, que usted me dé un medicamento para tratar la ansiedad, ¿sí? Y un psiquiatra pues le dice como, pero yo necesito explorar lo que te pasa, necesito hacer todo un tratamiento de qué está ocurriendo, ¿cierto? Y al final, después de la evaluación, él le dice, no, pues es que no amerita darle un medicamento, o sea, usted debe acudir al psicólogo y la persona al final de la consulta le dice, no, yo no voy a ir al psicólogo porque yo no estoy loco, loca, o sea, no estoy loco, entonces no, yo no voy a ir, usted me tiene que dar el medicamento. Entonces también es generar una educación cultural de bajo qué instancias llegamos a cada profesional, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y pues obviamente lo psicológico, ¿no? Nuestro rol. ¿Cuál es nuestro rol en términos conductuales, emocionales, en términos de pensamiento, en términos de una evaluación psicométrica de una persona, como depende del modelo de cada uno? Entonces, fíjense que esta triada, pues seguramente va a tener buenos resultados a nivel de un paciente con afectación de la salud mental. Porque, no sé, a menos de que ustedes tengan otra opinión, pero eh, yo creo, o no sé ustedes qué piensan, un paciente con un cuadro de depresión se va a curar solo con un medicamento, o sea, va a estar bien solo con el medicamento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Definitivamente no. Un paciente con un cuadro agudo de depresión, con síntomas fisiológicos, solo se va a beneficiar de tratamiento psicológico. No, ¿cierto? Entonces, creo que la respuesta ustedes la tienen, ¿no? Tenemos que trabajar de manera mixta, integral, pero también entrenar a la sociedad, ¿no? Porque es que también invalidamos los temas psicológicos. Y es duro, le ponía un ejemplo a alguien, a algunos estudiantes en otra sesión que tuve y les decía, la gente se espanta cuando ve que alguien se suicida, ¿no? Entonces la gente, cuando alguien se ha suicidado, todo el mundo está espantado, ¿no? La gente dice como, eh, Dios mío, qué tragedia, ¿cierto? Pero cuando la gente pide ayuda, ¿cierto? Cuando un adolescente le dice a su papá o a su mamá, venga, yo me siento mal, me siento triste, pues la respuesta de los papás muchas veces, ¿cuál es? Ay, eso no sea bobo, eso es de voluntad,
eso no sé qué, pero cuando se suicidó todo el mundo, no, pero yo no sé cómo lo hizo, por qué lo hizo. Y si nos ponemos a rastrear gran parte de los casos de suicidio, han dejado una huella, ¿cierto? Han tratado de pedir alguna ayuda y demás. Entonces, es un tema bien integral, ¿vale? Bueno, eh, entonces, ¿cuáles son algunas sugerencias que yo quiero darles? Pues, eh, aunque nosotros la mayoría aquí somos profesionales en temas de salud mental, sí es muy importante distinguir, obviamente, de cuándo estamos hablando de un problema, ¿cierto? Un problema de algo relacionado con la personalidad, cuando estamos hablando de algo relacionado con la cultura y cuando ya es un tema de salud mental, ¿sí? Miren, esto no sobra porque les voy a poner ejemplos de lo que nos pasa a los psicólogos y psiquiatras. A veces confundimos, ¿cierto? Características de la personalidad con trastornos de la personalidad, ¿cierto? Entonces, y son cosas bien diferentes. A veces confundimos en los niños una dificultad atencional con un TDAH, ¿no? Un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿cierto? Eh, y así, pues obviamente, esto puede llegar o puede derivarse en temas relacionados con esta situación. Para las personas que están levantando su manito, como el tiempo es tan corto, voy a dar una sesión, creo que vamos a dar una sesioncita de intervenciones al final, ¿vale? Para no cortar estas ideitas porque es que es un tiempo muy cortico. Entonces, sí es importante que revisemos este tema, ¿vale? Lo dejo aquí en este aspecto y demás. Ahora, ¿cuándo remitir? Miren, yo creo que está la pregunta que deberíamos o nos hemos hecho en algún momento, o si no nos la hemos hecho, que sea el momento de hacerlo, ¿vale? Miren que cuando yo estoy asesorando prácticas de estudiantes en clínica, en temas de salud mental, en pregrados y posgrados, siempre se pregunta lo mismo, ¿no? O sea, ¿en qué momento yo debería remitir a mi paciente, ¿cierto? Y sobre todo porque eh, a veces remitir pareciera que fuera sinónimo de no poder, ¿cierto? Como yo lo voy a remitir porque es que no puedo, ¿cierto? Y tenemos que quitarnos ese prejuicio. Yo no remito porque no puedo. O sea, hay muchas causas para remitir a nuestros pacientes, pero mi recomendación es, en estos temas que estamos tocando de salud mental, es si usted tiene un paciente con ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad, bueno, lo que sea, remita independientemente de cuando hayan circunstancias fisiológicas asociadas que estén afectando la vida cotidiana de la persona. Ejemplo, remita cuando hay trastornos del sueño, cuando hay hiporexia, es decir, disminución en la conducta, en la ingesta alimentaria, remita cuando hayan síntomas fisiológicos asociados, ¿cierto? Ahora, sobra decir que tenemos que remitir también cuando claramente hay aspectos relacionados con ideas de suicidio y demás, ¿no? O sea, esto es bastante claro, ¿vale? Bien, entonces, ese cuando remitir es claro que debe ser siempre que encontremos causas fisiológicas. Entonces, por eso hay que preguntar, por eso es que este tema, cuando a mí me pedían que hiciera una invitación al público, yo les decía, hay que entender también el trabajo interdisciplinar, ¿cierto? Porque a veces estamos con nuestros pacientes que tienen ansiedad o depresión y fíjense que no les preguntamos nada de lo físico, ¿cierto? Dejamos ese tema al lado. No le preguntamos a un paciente si está comiendo, si está durmiendo, si tiene síntomas gastrointestinales. Por eso les digo que es que olvidamos rotundamente este tema. Entonces pareciera que incluso entre psicólogos, no es que eso es el neuropsicólogo, no es que esto es el clínico. Entonces el paciente tiene que pasar por 20.000 especialistas para que le digan lo que tiene. Entonces, hay que preguntar sobre los síntomas físicos y fisiológicos asociados, ¿cierto? Porque tengan en cuenta que estos no los podemos necesariamente abordar. O sea, si tenemos que sugerirle al paciente una consulta interdisciplinar en pro de mejorar cierta sintomatología, por favor hagámoslo, ¿vale? Porque es que es muy importante. Hay un caso, o hay casos en los que yo sigo insistiendo, de todos los casos que hay que pudiéramos abordar, que pues evidentemente por estos temas de tiempo no podemos, pero hay un tema que dejo yo como en el tintero y es cuando la persona está entrando en un episodio psicótico, ¿no?
Ojo con esto, y de los múltiples temas que pueden surgir de la psicofarmacología y en el marco de cuándo remitir, está el tema del episodio psicótico, ¿no? Y pues obviamente los antipsicóticos, ¿no? Eh, y es que nuestros pacientes, fíjense que pueden comenzar con sintomatología que seguramente si no lo prevenimos va a desencadenar en un episodio psicótico. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que el paciente puede llegar a el episodio psicótico? Pues claramente cuando se comienza a dar, cuando se comienzan a generar ideas sobrevaloradas. Entonces, ese paciente que nos dice, es que en mi trabajo me persiguen, ¿cierto? Es que en mi trabajo todos me quieren hacer daño. Y al principio el paciente le justifica a usted, ¿cierto? Le dice, sí, es que mire, es que cómo es posible, usted está de acuerdo, y usted nota que esa idea no solamente está siendo sobrevalorada, sino que no tiene mayores juicios racionales y que aparte de no generar mayores juicios racionales, es una idea rumiante, ¿no? Entonces el paciente antes de dormir, ¿cierto? Se acuesta pensando en eso y por eso es que hay que preguntarle, ¿no? Y después de eso se puede presentar un fenómeno que se llama la despersonalización, ¿cierto? Que es cuando el paciente claramente comienza incluso a atribuir gestos que no existen en los otros. Entonces el paciente dice, es que yo estaba mirando a mi jefe y empecé a notar cómo su rostro le cambiaba, es que es como un monstruo, ¿cierto? Y así comienza ese paciente, esa ruta, ¿cierto? De ideas sobrevaloradas, despersonalización, hasta que el paciente ya desencadena una crisis psicótica que ya puede ser parte de cualquier trastorno, ¿no? Trastorno esquizotípico, trastorno, sí, de lo que sea. Entonces, fíjense que si nosotros comenzamos a notar este tipo de cambios acelerados, abruptos en el paciente, tenemos que sugerir una consulta interdisciplinar, ¿cierto? Tenemos que sugerir rápidamente una consulta interdisciplinar. Y pues evidentemente ya ahí tendremos que ser conscientes que si el paciente inicia pues con antipsicóticos, ¿sí? Pues claramente pues va a haber una afectación de ciertos aspectos conductuales y cognitivos mientras se genera esta, eh, digamos que esta recuperación orgánica y física y fisiológica del cuerpo. Bueno, son muchos los medicamentos, son bastantes las familias que se pueden dar, ¿cierto? Pues digamos que lo que más nos toca a nosotros como profesionales no médicos, pues seguramente tienen que ver con los ansiolíticos, los antipsicóticos, los antidepresivos y evidentemente ya otro tipo de sustancias psicoestimulantes, ¿no? Pues que ya es otro tema un poco diferente del cual pues no siempre abordo porque siento que ya se va uno al campo de las adicciones, ¿no? Entonces, pues este es un tema que les dejo, pues en pro de, de sus conocimientos y bueno, pues, bueno, quisiera saber si en este momento hay algunas preguntas que quieran hacer, que podamos dar un espacio para este tema. He tratado de ser muy puntual con el tiempo para aquí a nuestros amigos de ISEP. Espero, pues, antes de las preguntas, espero que el tema haya sido de su agrado, que aunque fue un tema corto por tiempo, porque pues es el tiempo que tenemos por ahora, espero que haya sido del gusto de ustedes esta pequeña charla, diría yo, más reflexiva. Muchas gracias, maestro Jason. Efectivamente, vamos a dar un espacio para estas dudas que estuvieron surgiendo. Como les comentaba, muchas personas aquí nos estuvieron poniendo en el chat algunas dudas y comenzamos con Vanessa Estrada. Ella pregunta, ¿qué efectos causan la benzodiazepinas a largo plazo? Por ejemplo, un clonazepam. Bueno, los efectos a largo plazo, pues la benzodiazepina actúa sobre el sistema nervioso periférico, ¿no? ¿Por qué sobre el sistema nervioso periférico? Porque de alguna manera es el que regula ciertos elementos relacionados, ¿sí? Con las respuestas físicas como taquicardia, bradicardia y respuesta motora. Entonces, pues, al intentar inhibir ciertos elementos del sistema nervioso periférico, pues se genera lentificación, se genera afectación de la conducta motora, afectación de los procesos cognitivos, específicamente la memoria, ¿sí? Ese es como el principal, el principal, ¿cierto?
En muchos pacientes sí he observado que eso pues suele preocuparme mucho, aspectos relacionados con trastornos del sueño, sobre todo insomnio de conciliación. Entonces, pues es lo que te puedo decir por ahora. Muchas gracias. También tenemos a Rosette. Ella pregunta, y en el caso que estamos en el TFM Parisep y el caso es de adicción a drogas, ¿se haría necesario medicación para el mejor tratamiento? Vale, lo que pasa es que en las adicciones es un tema que yo quiero, no, bueno, voy a tratar de no extender mi respuesta. Yo creo que una persona puede tener adicciones bueno, pueden haber varias situaciones. Una persona puede haber llegado al trastorno de la conducta adictiva teniendo de base una enfermedad psicológica. Es decir, una persona puede haber llegado por tener ansiedad, depresión y demás, ¿cierto? O definitivamente la persona en el consumo desarrolla este cuadro de ansiedad, depresión, ¿cierto? Desarrolla la psicopatología. En cualquiera de los dos casos, depende del tipo de adicción, se puede acudir a medicamentos que contrarresten, ¿cierto? Aspectos relacionados con los síntomas, pues claramente físicos de la ansiedad o de la depresión, ¿cierto? O en el caso de la abstinencia, se suele usar sobre todo en temas como la heroína, la cocaína, en trastornos graves de la conducta adictiva, un medicamento que se llama la metadona, que de alguna manera, pues lo que hace es contrarrestar ciertos síntomas de la abstinencia. En el caso de la heroína, lo que se llama el mono. Es un concepto que quizás los que hayan trabajado en adicciones lo sepan para no extender mi comentario. Entonces, sí se puede, depende claramente del equipo terapéutico, pero pues es recomendable en los casos que menciono anteriormente. Muchas gracias. Ahora tenemos a Luis Eduardo. Él nos comenta, con relación a los antidepresivos, ¿cuál es tu opinión con relación a lo que dice Irving Kirch y su libro, El emperador, las nuevas drogas y su metaanálisis que dicen que los antidepresivos tienen eficacia muy próxima a la del placebo y acompañar al paciente para ayudarle a dormir mejor y cambiar ciertas conductas tiene la misma eficacia de la dicha medicación sin los efectos colaterales? Bueno, voy a dejar el libro dentro de mis seguramente nuevas recomendaciones, entonces gracias por el comentario porque seguramente voy a leer el libro. Yo, como lo he dicho, yo creo que el tratamiento tiene que ser integral, ¿cierto? Seguramente las farmacéuticas han trabajado cada vez más en el efecto diana de cada uno de los medicamentos. Sin embargo, pues sí coincido y por eso mi comentario de cuándo remitir en que la gran mayoría de los medicamentos tratan ciertos síntomas fisiológicos y dada nuestra cultura, pues si nosotros dormimos bien, comemos bien, pues estamos atribuyendo bienestar. Entonces seguramente cuando el paciente encuentra que duerme bien, come bien, atribuye bienestar y rápidamente ese sistema de recompensa al cerebro dice, pues el medicamento es lo que me pone bien, ¿cierto? Entonces, pues es un tema que genera muchos debates realmente. Muchas gracias. También nos comenta Dai, cuando un paciente no puede pagar simultáneamente el psicólogo y el psiquiatra, ¿qué se puede hacer? Mira, yo creo que si el síntoma fisiológico es muy grave, tendrías que hacer una valoración del síntoma fisiológico. Si el síntoma fisiológico es bastante grave en términos de riesgo de vida, en términos de sueño, alimentación, ideas de suicidio, lo mejor incluso por aspectos éticos es que se le vea desde una parte un poco más sanitaria, ¿cierto? Si ya la persona seguramente se beneficia o viene beneficiándose de un tratamiento psicológico, pues seguir con esa orientación. Muchas gracias. También Georgina nos comenta, en el caso de una persona que presenta una atrofia, pero en el presente no tiene algún síntoma, ¿qué se recomienda? Y me queda corta la pregunta en el tema de atrofia, no sé a qué atrofia haga referencia. Muy bien, Georgina, de igual forma, si nos pudieras dar un poquito más de enfoque. Y continuamos con Vanessa. Ella nos comenta cómo afectan los medicamentos opioides.
Bueno, nuestro cuerpo, tengan en cuenta que produce ciertas sustancias, ¿no? Gran parte de los medicamentos que se usan externamente se usan para suplir esa sustancia que nuestro cuerpo no puede producir de manera natural. Entonces, pues, los opioides siempre se han usado para la disminución del dolor, ¿cierto? Entonces, pues, a corto y mediano plazo, pues, puede que esos mecanorreceptores que generan, o sea, que inducen menos dolor, ¿cierto? Pues se vean afectados y la persona comienza a tener pérdidas de la sensibilidad y demás. O sea, ese sería como el tema. Muchas gracias. Continuamos con Renata. Ella dice, en el caso de la atomoxetina o Ritalin, ¿tendría afectaciones fuertes en el paciente a largo plazo? Es decir, ¿puede ser contraproducente? Bueno, la Ritalina, si entiendo así el medicamento, es un medicamento usado mucho para trastornos de la atención, ¿cierto? Por ejemplo, TDAH y demás, ¿sí? Yo no soy muy partidario, le soy lo más transparente en la Ritalina y sobre todo porque los diagnósticos, eh, si estoy respondiendo bien la pregunta, en TDAH, pues suelen ser prematuros, ¿no? 7 años, 8 años. Yo creo que sí hay un dilema ético bien interesante frente al uso de los medicamentos en infancia, ¿no? Ahora, yo en lo personal, en la parte clínica, sí he visto casos graves de TDAH, o sea, unos casos muy, muy graves pues que definitivamente la única opción que queda en muchas ocasiones es la farmacológica, ¿sí? Mm, pues a corto plazo, pues digamos que eh, se genera una hiperactivación de la dopamina, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la persona se puede concentrar, se pasa al otro extremo y es que a corto y mediano plazo hay pérdida de la motivación, dificultades en la toma de decisiones y pues como que la persona no encuentra muchas fuentes de motivación en su ambiente. Entonces casi que la persona pasa por estar como en un estado de quietud a un estado incluso ya de tendencia a la depresión, ¿no? Y demás. Entonces pues yo lo veo por ese lado. Muchas gracias. También contamos con la pregunta de Mónica. Ella comenta que lleva una paciente con trastorno de sueño, 4 horas de sueño, con gran disminución de alimentación, niveles de ansiedad moderados, nivel de depresión moderado a severo y ha pensado en el suicidio. Comenta si recomendaría remitirla. Sí, claro. Hay unos síntomas fisiológicos bastante marcados y las ideas de suicidio, sí es mejor por temas jurídicos y éticos abordarlas desde una perspectiva integral, ¿sí? Tener en cuenta que seguramente esta persona, si no ha logrado contrarrestar los síntomas que tiene, lo mejor sería que estuviera en una institución, pues, de paso mientras se puede recomponer. También depende mucho de la red de apoyo, pero sí, definitivamente. Muchas gracias. Y bueno, dimos un espacio de 10 minutos para contestar estas preguntas, estas dudas y las siguientes preguntas que no se vayan a responder. Vamos a decir la última, pero las siguientes que no se hayan podido responder, las seguiremos respondiendo por medio de este chat. La última pregunta es, ¿existe algún medicamento alternativo para las personas con insomnio? Nos pregunta Claudia. Bueno, a mí el tema de los medicamentos alternativos me gusta mucho. Creo que no es un secreto el uso del cannabis actualmente, ¿cierto? eh, Como medicamento alternativo. Ahora, creo que en cada una de nuestras culturas, pues hay, hay como hay unas hierbas, plantas. En Colombia es muy común la valeriana y demás, ¿no? Entonces sí, pues hay algunos elementos que se pueden usar y ahora se explora mucho con el cannabis, ¿no? Solamente tener en cuenta que no sugerir ese cannabis relacionado con alto grado de THC, que finalmente es la sustancia que genera adicción, sino pues más bien con el compuesto puro de cannabis, sobre todo sugiero en aceite, ¿cierto? Entonces el cannabis pues sí ha mostrado efectos bien interesantes para los pacientes con trastornos del sueño. También tener en cuenta que en los trastornos del sueño siempre hay que descartar causas físicas, porque una persona con un trastorno del sueño puede ir a un neumólogo porque pues, tiene que descartársele causa respiratoria, puede ir a un neurólogo porque se le puede descartar una hiperactivación neuronal, ¿cierto?
o pues puede ir a un psicólogo porque pues el tema puede estar relacionado con ansiedad, depresión, rumiación y pues también que puede ser muy efectivo pues para estos temas. Y entonces pues sí, pues si ya no se ha podido con ninguna de esas y el síntoma persiste, pues sí hay algunos elementos como las concentraciones de cannabis que pues yo en las investigaciones que he visto han generado bastante efecto positivo. Muchísimas gracias, maestro Jason. Y bueno, pues de momento, como les comento, vamos a seguir contestando estas dudas, estas preguntas por medio del chat, ya que se nos acabó el tiempo para contestarlas en el en vivo, pero vamos a seguirlas contestando. Y bueno, pues esperamos que las dudas, preguntas que se resolvieron de momento hayan quedado aclaradas. Y bueno, también les recomendamos certificarse en esta masterclass a un precio muy simbólico. Solo deben de ingresar al enlace que se estuvo compartiendo mediante el chat. Y nada más van a ingresar a este enlace y dejar sus datos y listo, su certificado va a estar llegando a su correo electrónico. De igual manera, les invitamos, a ingresar a nuestras redes sociales por si no pudieron acudir desde un principio, puedan acudir a nuestro YouTube, es Universidad ISEP. Ahí se va a encontrar toda la información de psicofarmacología que nos estuvo compartiendo nuestro docente. Y de igual manera, los invitamos a nuestras redes sociales porque vamos a estar compartiendo información de nuestros próximos eventos, de nuestras masterclass. Y de igual forma vamos a estar compartiendo unas historias donde queremos conocer su opinión de qué otros temas les interesaría para estas masterclass. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron interactuando con nosotros. Y bueno, también les recuerdo que si aún no eres parte de Universidad ISEP y te interesa conocer más información sobre estos eventos, los invitamos a nuestro sitio web que es www.universidadisep.com. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Les pido por favor si todos pueden encender sus cámaras para tomar una fotografía de este evento para que estemos todos presentes y podamos subirlas a nuestras redes sociales. Los que estén interesados en participar, por favor prendan sus cámaras. Serían 3, 2, 1. Muchísimas gracias a todos y esperamos que este evento haya sido de su agrado. Una vez más les comento que vamos a seguir contestando las dudas y preguntas que hayan tenido durante el evento por medio del chat y por ahí también vamos a estar compartiendo nuestro enlace para que se puedan certificar en esta masterclass. Una vez más les recuerdo, en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo los siguientes eventos. Muchísimas gracias, Jason. Bueno, Muchísimas muchas gracias a gracias a todos. todos. Un gran Gracias. abrazo. Un Deseo abrazo, que que estén estén muy muy bien. bien. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.